La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia la creación de una armadora mexicana de vehículos totalmente eléctricos, de movilidad interurbana y de entrega de mercancía. Su costo no más de 150,000 pesos. En su desarrollo destaca la participación del Instituto Politécnico Nacional. El programa La Escuela es Nuestra comenzará a aplicarse al nivel medio superior. Esto lo dio a conocer Mario Delgado, secretario de Educación Pública. Y para los de nuevo ingreso de educación superior, el registro será del 10 al 28 de febrero y esperamos más o menos un registro de 147,000 estudiantes también en la plataforma de Internet de la Secretaría de Educación Pública. El Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, uno de los más visitados y representativos de nuestra cultura, reabre su segundo piso con un reconocimiento a los pueblos originarios y afromexicanos de hoy. En el mundo, tras casi 10 años en el poder, Justin Trudeau renunció al cargo de primer ministro de Canadá. Las causas: baja popularidad, elevada inflación y el encarecimiento de la vida no visto en ese país en décadas. Y en la cultura, todo listo para celebrar el Festival de Escritores y Literatura en San Miguel de Allende, en Guanajuato. Es invierno, pero así disfrutan en distintas partes del mundo las bajas temperaturas. Son imágenes de China, Harbin, exquisitas esculturas de hielo y nieve, bloques cristalinos que brillan con la luz del sol y también durante la noche. Esto ocurre cuando se encienden todas las luces en este Festival del Hielo y la Nieve, que se vuelve de los más encantadores. Cada una de estas esculturas presentan una belleza distinta y así se reflejan bajo las luces de colores, como si uno entrara en un mundo de fantasía, de luz, de sombra. El frío invierno en China. Con estas imágenes les damos la bienvenida. Buenos días, Armando Gama, ¿cómo estás? Buenos días, Guadalupe, buenos días, amigos del auditorio. Iniciamos. Saludos a Coyuca de Catalán, ¿no? Saludos a Coyuca de Catalán, en el estado de Guerrero, allá, y a todo el país. Y a todo el país, por supuesto. De allá es originario Armando Gama. Y bueno, les mandamos un saludo y, como bien dices, a toda la República Mexicana. Quédense con nosotros, ya lo saben, aquí lo más relevante a través de nuestra pantalla. Lía Vadillo, Magdalena Alejo son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, igual que Jimena Raya. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales y también en la página de 11 Noticias Digital. También nos pueden escuchar a través de la emisora Radio IPN en el cuadrante 95.7 de su FM y puede acceder a nuestra página escaneando el código QR que aparece en su pantalla. Sus opiniones y comentarios siempre los leemos con el hashtag 11 Noticias y sus opiniones también son muy importantes, así que participen. Esta nuestra pregunta del día que ha causado mucho interés entre el auditorio. ¿Estarías dispuesta o dispuesto a invertir en un vehículo eléctrico para circular en tu ciudad? Ya tenemos algunas respuestas, las compartiremos al final de este espacio, cada una de ellas. Y por supuesto, también queremos compartirles la información. Vámonos directo con los detalles precisamente relacionados con este tema. La primera armadora mexicana de minivehículos eléctricos ya se conoce ahora como Olinia. Contará con 3 modelos, todos accesibles, sostenibles y diseñados para revolucionar la movilidad urbana en México. Unidades enfocadas a la movilidad personal, a la movilidad en los barrios y también a la entrega de última milla. Los precios oscilarán entre 90,000 pesos y 150,000. Les contamos más detalles. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de una armadora mexicana de vehículos totalmente eléctricos
en la que tendrá una participación fundamental el talento del Instituto Politécnico Nacional y del Tecnológico Nacional de México. Su objetivo es brindar una opción de movilidad urbana segura, eficiente, sustentable y al alcance de todos los bolsillos. Se seleccionó al Politécnico y al Tecnológico Nacional de México porque hay muchos investigadores que actualmente están trabajando sobre vehículos eléctricos, incluso estudiantes que están trabajando sobre vehículos eléctricos. La jefa del Ejecutivo explicó que este proyecto se desarrollará a lo largo de este sexenio y tiene el objetivo de cubrir un nicho entre los autos compactos y las motocicletas, sin dejar de lado la seguridad para los pasajeros y la facilidad de recarga en cualquier hogar mexicano. Debe tener la característica de ser seguro, ser eléctrico, que se pueda conectar en cualquier enchufe y que la mayoría de sus componentes sean mexicanos. Roberto Capuano, encargado del proyecto de desarrollo sustentable del Estado de México, Hidalgo y Ciudad de México, adelantó que uno de los objetivos para cuando termine el sexenio es llevar a nuestro país a la movilidad eléctrica de bajo costo, por lo que consideró la fabricación de 3 modelos. Uno de estos, dijo, será el que se lleve para el Mundial de Fútbol de 2026. Y para el final del sexenio, nuestra meta es lanzar los 3 modelos bajo una empresa con inversión pública y con inversión privada, que sea viable económicamente y que tenga perspectivas de largo plazo. Bien, para nuestro primer modelo, Presidenta, es que lleguemos al partido de inauguración del Mundial del 2026 en el Estadio Azteca en 1 línea. Estos son los 3 modelos cuyos costos van de 90,000 a 150,000 pesos. El primero dará solución a la movilidad personal enfocada a jóvenes y estudiantes. El segundo, pensando en la movilidad de barrio, tiene que ver con distancias más largas dentro de las ciudades o zonas conurbadas. Y por último, un vehículo de entrega de última milla que servirá para el transporte de diversos tipos de carga. Este plan es tan ambicioso como es audaz y por lo mismo estamos integrando un equipo de trabajo bajo el paraguas de la recientemente creada Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación con las 2 mejores instituciones tecnológicas de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México. Al respecto, el director del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, dijo que para realizar este proyecto se definieron 10 áreas estratégicas de movilidad y electromovilidad, así como la integración de grupos de expertos y coordinadores técnicos para articular el trabajo entre las áreas. Contamos también con áreas específicas como uno de los laboratorios más importantes en el instituto y en México, como el Laboratorio de Movilidad Inteligente, el LANCEI, que integra 5 dependencias politécnicas, y el Instituto Mexicano de Transporte. Más tarde, en entrevista con 11 Noticias, el doctor Reyes Sandoval agregó que además de participar con especialistas, el Politécnico realizará un estudio de prospectiva de Lolínea, que nos permitirá, primero que nada, conocer el mercado, entender qué es lo que el mexicano requeriría, o en su caso, personas de países latinoamericanos requieren de un auto eléctrico, es decir, desde su costo, desde el tamaño, la funcionalidad. Asimismo, destacó que Lolínea contribuirá a mejorar el medio ambiente al ser un auto 100% eléctrico. Esto es un auto eléctrico que ya por sí mismo pues es una tecnología que permite que no haya emisión de contaminantes, pues puesto que en las ciudades grandes y como en la Ciudad de México, pues los contaminantes que se liberan por los autos pues son los que contribuyen en mayor manera a la contaminación de nuestro mundo y de la Ciudad de México. Con información de Arturo Arellano y Rubén Fieital, 11 Noticias. Estados Unidos y China son los mayores productores de autos eléctricos e híbridos en todo el mundo, una industria en la que la producción y venta de este tipo de vehículos es encabezada por Tesla, empresa del multimillonario Elon Musk. Pero las compañías chinas ya representan una seria competencia para la compañía estadounidense y bueno, pues vamos a ver los detalles.
El mundo avanza en la transición a la electromovilidad. Y en la carrera como el principal productor de vehículos eléctricos e híbridos, Estados Unidos y China compiten por el primer lugar. Aunque la compañía estadounidense Tesla se posicionó como el principal comerciante de autos eléctricos en 2024, con 1.78 millones de unidades vendidas, esta cifra es un retroceso de 1% comparada con la de 2023. Mientras que el gigante asiático BYD creció 12%, poniendo a rodar 1.76 vehículos eléctricos en el mercado. Aunque el Tesla Model Y encabeza las ventas a nivel mundial, en el top 20 le siguen los pasos modelos chinos de diversas compañías como BYD, SAIC, Geely, Leapmotor, Li Auto y Xiaomi. La solidez del mercado chino se debe a diversos subsidios por parte del gobierno que permiten a las empresas disminuir sus precios al público. El retroceso de Tesla puede explicarse debido a que los fabricantes de automóviles han virado a los autos híbridos como una alternativa para sobrevivir la transición, y Tesla solo produce autos completamente eléctricos, que son entre 30 y 40% más costosos que un auto con motor de combustión interna. Para 2023, los automóviles eléctricos e híbridos circulando en el mundo sumaban 41.9 millones de unidades. En México, de enero a noviembre de 2024, se vendieron más de 108,000 autos híbridos conectables y totalmente eléctricos, lo que significó un crecimiento de 70% durante el mismo periodo del año anterior. En tanto, la instalación de infraestructura para la recarga de estos vehículos será el principal reto, y cifras al cierre de septiembre detallan que en México hay 42.915 cargadores instalados. Fabiola Solano, punto de referencia. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció que habrá mayor inversión para becas estudiantiles. Además, se ampliará el programa La Escuela es Nuestra, que ahora comenzará a aplicarse en el nivel medio superior. El Sistema Educativo Nacional ejercerá este año más de 147,000 millones de pesos, presupuesto récord para impulsar 2 programas de alcance nacional en escuelas públicas: las becas estudiantiles en todos los niveles y La Escuela es Nuestra para mejorar las instalaciones de los planteles. Destaca el nuevo programa de becas universales Rita Cetina, propuestas durante la campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum y cuya inversión será de 70,000 millones de pesos. La beca universal en básica, que ustedes saben será para secundaria universal, y ya hay un buen número también en primaria, va a ser un total de 9,436,907 becarios, con una inversión de 70,000 millones de pesos. Otros 40,000 millones de pesos se destinarán para apoyar a 4.2 millones de estudiantes de educación media superior que recibirán la beca Benito Juárez. Y en educación superior, 409,000 becarios accederán a la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, para lo cual se destinarán 11,000 millones de pesos. Y atención, alumnas y alumnos de educación básica, porque la SEP anunció las fechas de entrega de la beca universal Rita Cetina, que consta de apoyos bimestrales de 1,900 pesos por estudiante y 700 pesos por cada alumno adicional de la misma familia. Se van a empezar a entregar a partir del 5 de febrero al 28 de marzo. El secretario de Educación, Mario Delgado, también dio a conocer que entre el 5 y 28 de febrero próximo se habilitará la página de internet www.gov.mx/becas Benito Juárez para nuevos registros. Se esperan 1.8 millones de nuevos ingresos. Y para los de nuevo ingreso de educación superior, el registro será del 10 al 28 de febrero y esperamos más o menos un registro de 147,000 estudiantes también en la plataforma de internet de la Secretaría de Educación. El otro programa insignia del gobierno federal es La Escuela es Nuestra, que distribuirá 25,000 millones de pesos para equipamiento, ampliación y rehabilitación de instalaciones escolares, y por primera vez beneficiará a preparatorias, los cuales se destinarán 19,900 millones de pesos para 67,900 planteles de educación básica, que representan una cobertura del 38% de este nivel,
incluyendo el 50% de la cobertura de las secundarias del país, y 4.600 millones de pesos para 6.200 planteles de educación media superior. Los montos asignados van desde 200,000 a 600,000 pesos a planteles de educación básica, mientras que en educación media superior se entregarán de 600,000 hasta 1.5 millones de pesos. Con información de Arturo Merlín y Armando Gama, 11 Noticias. Y durante la reapertura del segundo piso del Museo Nacional de Antropología, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno busca fortalecer a la Secretaría de Cultura con la creación de una sola coordinación de asuntos culturales del país. México vive una gran transformación y la cultura es parte esencial de este movimiento, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la reapertura del segundo piso del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Esta inauguración es parte de esta transformación que vive nuestro país, que sienta sus bases en lo que llamamos el humanismo mexicano. Se reinaugura este segundo piso haciendo un gran reconocimiento a las culturas de hoy, a los pueblos originarios de hoy, a los pueblos afromexicanos de hoy, que siguen representando la grandeza cultural de México. Y eso es un parteaguas en muchos sentidos, porque no solamente se queda en las exposiciones de un museo, sino que se vuelve realidad. Sheinbaum Pardo puntualizó que más allá de solo hacer un reconocimiento a la cultura viva del país, hoy los derechos plenos de los pueblos originarios y afromexicanos ya se encuentran en la Constitución y forman parte de los asuntos prioritarios al momento de trazar políticas públicas. Anunciamos hace poco que por primera vez se destinan cerca de 13,000 millones de pueblos para dárselos directos como presupuesto a los pueblos originarios y afromexicanos de México, como parte de la reforma al artículo 2 constitucional. Asimismo, anunció que este año se busca fortalecer a la Secretaría de Cultura, al crear una sola coordinación de los asuntos culturales del país. Tenemos como objetivo incorporar en la Secretaría de Cultura todo aquello que tiene que ver con las culturas vivas, es decir, lo que tiene que ver con FONAR, con el Museo de Culturas Populares, lo que tiene que ver con las lenguas, queremos incorporarlo dentro de una sola coordinación. La remodelación del segundo piso del Museo Nacional de Antropología contó con un presupuesto de 45 millones de pesos. 11 Noticias, Arturo Arellano, Merlín. Es tiempo de revisar nuestro portal y las primeras planas de los diarios. Nuestro portal 11noticias.digital. Siempre se los recomendamos, ya lo saben, la información la tienen puntual en la palma de su mano a través de su celular y actualizada minuto a minuto. La mañanera del pueblo, por supuesto, con un resumen de lo que ocurrió durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum y todo lo que tiene que ver con nuestros espacios informativos matutino, meridiano, punto de referencia, sabatino y dominical. Ahí los encuentran la transmisión en vivo. Si no tienen su televisor a la mano, nos pueden checar también a través de las redes sociales. La información de todos los sectores, economía internacional, nacional. Sheinbaum reabre segundo piso del Museo Nacional de Antropología. La información que veíamos hace apenas unos momentos, la alerta por el frío extremo y los fenómenos invernales en todo el país. Sabemos que estamos en pleno invierno, los frentes fríos continúan, la segunda tormenta invernal está presente y por supuesto este frente, el número 21, el terremoto de 6.8 grados que sacudió a Tíbet, 9 personas desafortunadamente pierden la vida. En fin, todo lo que usted desea encontrar lo tiene en nuestro portal, chéquelo todos los días actualizado y por supuesto ahí está la información que contiene también nuestra frase del día. Vámonos con los diarios que dice esta mañana El Economista, perfil de temas financieros. Al cierre de 2024, dice El Economista, se generaron casi 214,000 empleos en el sector formal. Da los datos, el desglose, la creación de plazas desde 2003 en un año sin crisis económica, sin embargo, dice, es la menor que se tiene registrada. Ventas de autos alcanzaron 1.5 millones durante el último año. Sheinbaum presenta precisamente 3 prototipos, en este caso de autos eléctricos con ingeniería
mexicana. Otro de los temas que trae El Economista es el repunte del peso frente al dólar tras rumores sobre los aranceles que pretende imponer Estados Unidos a través de la nueva gestión del presidente que entrará ya el 20 de enero, Donald Trump. Del Economista nos vamos a revisar otro de los diarios que dice La Jornada esta mañana, esta fotografía de primera plana con el riesgo y desamparo de los huertos de Michoacán. Dice La Jornada, el desglose nos presenta a los cortadores de aguacate que precisamente están enfrentando pues a la delincuencia organizada. Trabajamos para comercializar, pero las empacadoras ya pusieron a muchos intermediarios, dicen los aguacateros allá en Michoacán, sin seguridad social, utilidades ni vacaciones. Los grandes consorcios de Estados Unidos incumplen las leyes en esta materia. De 340,000 jornaleros, solo 22,000 cuentan con seguro social. El tema de los autos eléctricos, el Capitolio resguardado para certificar la victoria electoral de Trump, dice La Jornada. Y nos vamos ahora a revisar cómo viene otro de los diarios, así El Universal. Gobierno federal diseña Plan Nacional de Desarme, urge cerrar filas para apoyar a connacionales. Declaraciones del canciller. Por el otro lado, el que se va, Ken Salazar. México, dice, sí produce fentanilo, el empleo y la inflación golpean la confianza de los consumidores. Vámonos ahora a ver cómo viene otro de los diarios, el que dice Reforma. En primera plana, quiere 4T fabricar mini autos eléctricos y dice en una de sus fotografías, venden huachicol frente a gasolineras, se pierden 405,259 empleos en diciembre. Y por último, revisamos el diario Milenio. La nota principal, ejército de 2,610 abogados defenderá a los paisanos en Estados Unidos y el tema Trudeau se baja en Canadá. Al volver, analizaremos este asunto. A las 6:30 en el centro del país. Continuamos con más noticias esta mañana aquí en el 11 y el tema sí que estuvo pues en los medios internacionales y también ya lo veíamos en las primeras planas de los diarios nacionales, es lo que ocurrió este lunes en Canadá. Bueno, pues lo que está ocurriendo es que Justin Trudeau, el primer ministro, dice adiós, se va precisamente del gobierno luego de casi 10 años en el cargo. Y es que desde diciembre pasado ya diputados, diputadas y voceros de grupos regionales habían pedido su dimisión, consideraban que su posición ya enfrentaba una baja popularidad que de por sí se fue debilitando aún más ante su gestión debido a las amenazas recientes de Donald Trump de imponer aranceles. Y recordemos que terminó incluso sugiriendo que Canadá se convierta en el Estado 51 de la Unión Americana. Miren, la dimisión de Trudeau será efectiva una vez que su partido elija ya a un nuevo líder y esto va a ser en marzo próximo. Los canadienses merecen una verdadera opción en las próximas elecciones y se me ha hecho evidente con las batallas internas que no puedo ser yo quien lleve el estandarte liberal a las próximas elecciones. Creo que en estos momentos encontrar la manera de trabajar juntos y encontrar puntos en común sigue siendo algo muy importante para las democracias, pero no podría cambiar unilateralmente sin el apoyo de otros partidos. El político canadiense tiene 53 años, asumió el cargo en noviembre de 2015 y es que en los últimos meses Canadá ha enfrentado un incremento en el costo de la vida que ha colocado a sus rivales, los conservadores, 25 puntos arriba en las encuestas. Vamos a conversar sobre el anuncio del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de dejar el poder y las implicaciones que podría tener para la región y también en el caso de México. Oliver Santín, miembro del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Guadalupe. Un gusto de estar con ustedes. Igualmente, Oliver, cuéntanos qué fue lo que llevó al declive a la gestión de Justin Trudeau en Canadá. En realidad, Canadá se encuentra en un momento de coyuntura muy importante, sobre todo debido a diversas crisis. Hay una crisis inmobiliaria que se destapa, sobre todo después o a partir del COVID, pero en realidad es una situación que ya viene preparándose en el país y descomponiéndose desde finales del siglo pasado. También en el sistema de salud, Canadá tiene un problema muy serio. No hay suficientes médicos familiares, que son la puerta de entrada para el sistema de salud canadiense. Un país rico como es Canadá tiene un déficit de médicos, hay muchísima gente, hay porcentajes alrededor del
18-19% de canadienses que no tienen acceso a un médico familiar y por ende se dificulta la entrada al sistema de salud. Tenemos también problemas muy severos en el sistema de educación básica, porque también hay pocos profesores para la cantidad de estudiantes, sobre todo considerando que Canadá el año pasado, 2024, recibió alrededor de poco más de 500,000 de nuevos inmigrantes, el año previo 470,000, que también fue otro de los flancos que se abrieron en contra del primer ministro, la cantidad de inmigración regulada que estaba llegando al país, pero vaya, las inmigrantes no son las responsables de esta crisis. En realidad hay un montón de elementos alrededor que nos permiten ver que el gobierno de Trudeau fue descomponiéndose gradualmente en los últimos años, sobre todo a partir de su tercera elección en 2021. Claro, y la relación con México, ¿cómo se encuentra hoy Oliver Santín? Sabemos que pues estamos en una coyuntura importante, es nuestro socio comercial. Se irá Trudeau, pero lo que no cambia es esta relación trilateral a través de la ahora TEMEC y la llegada también de Donald Trump. Desde luego, ya son relaciones institucionalizadas, Guadalupe. En realidad tenemos países que ya tienen bastante experiencia en su comercio en Norteamérica. Aquí lo interesante será ver la estrategia que tomará el gobierno de México con el nuevo o la nueva gobernante de Canadá. Todo parece indicar que será el Partido Conservador con Pierre Poilievre al frente, que está 24, 25 puntos arriba en las elecciones. Y por otro lado, tendremos en la presidencia el nuevo periodo de Donald Trump, lo cual va a ser muy interesante y todas las capacidades del gobierno de México se tendrán que poner en juego para poder sacar adelante, por un lado, el TEMEC y por otro lado, pues la agenda que tiene México con Estados Unidos. En ese sentido, tenemos una ventaja sobre Canadá, porque los temas que maneja México, sobre todo en la cuestión de la frontera, inmigración, tráfico de fentanilo, seguridad, pues son más sensibles los estadounidenses a su propia relación que tienen en la frontera con Canadá. La relación de Estados Unidos y Canadá es muy sólida y es precisamente lo que ha generado esta incertidumbre y estos temores en Canadá, ya que regularmente Canadá y Estados Unidos van en la misma línea, pero que un presidente sea tan agresivo en contra de un primer ministro canadiense, un presidente de Estados Unidos en contra de un primer ministro canadiense, es algo nuevo y no saben cómo actuar al respecto. En el caso de México tenemos una experiencia bastante larga de relaciones conflictivas y duras con Estados Unidos y en ese sentido, pues bueno, Canadá nos ve como una competencia a nivel comercial y en realidad la dimisión, el anuncio de dimisión de Justin Trudeau no hace otra cosa sino demostrar el momento de crisis tan profunda, política, social, económica que vive Canadá. Claro, ves que estamos en la antesala de lo que puede ser ya la negociación bilateral de un acuerdo con Estados Unidos. Me refiero a México, Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos por separado. ¿Será el fin de la era del acuerdo trilateral ahora que Justin Trudeau está por dejar el poder? Es difícil afirmarlo de esta forma, porque evidentemente a Estados Unidos también le conviene una relación trilateral. Quienes en realidad han buscado que la relación de Norteamérica se bilateralice ha sido Canadá, ¿sí? Claro. Desde los años 90, con la negociación del Telecan, Canadá buscaba que esta relación fuera más bilateral. Ellos entran al Tratado de Libre Comercio por el temor que genera México al entrar en un acuerdo con Estados Unidos. Ahora, las negociaciones, sabemos que el TEMEC se negoció de manera trilateral, pero termina negociándose de forma bilateral México con Estados Unidos. Los canadienses se ofendieron por esta situación, pero México terminó haciendo finalmente lo que suele hacer Canadá, que es buscar la bilateralidad. Habrá que ser muy insistentes en las negociaciones, en ser tres partes las que estén negociando, pero cuando cuando a nuestro país le convenga negociar por separado con Estados Unidos,
y cuando a Estados Unidos le convenga hacer lo mismo con Canadá y México, lo va a buscar hacer. Entonces, tenemos también que entender que somos países independientes que buscamos el beneficio para nuestros propios países, para nuestras propias sociedades, y en Canadá pues tenemos un socio, pero también un competidor implacable. México es el primer socio comercial ya de Estados Unidos y no podemos esperar que Canadá se alegre de ello, Guadalupe. Claro, los desafíos que vienen para quien suceda en el puesto de primer ministro a Justin Trudeau, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son los que ves en el panorama inmediato en un contexto internacional también convulso, Oliver Santín? Desde luego, de entrada en Canadá el principal tema de preocupación es Trump. Entonces, quien llegue, ya sea lo más probable Pierre Poilievre o el nuevo liderazgo liberal, que todo parecería indicar sería Chrystia Freeland, de ahí la renuncia a finales del año pasado, pues va a ser evidentemente Trump. Las relaciones con Estados Unidos, pero también hay otros diversos temas, el asunto del genocidio en Gaza, el asunto de la guerra en Ucrania, es decir, tendremos que esperar la línea que marca Estados Unidos y saber hacia dónde se dirige la política canadiense. Será muy interesante saber en este sentido cuál va a ser la postura de Canadá una vez que Trump asuma el poder, porque sabemos que ha señalado que no está de acuerdo en continuar con la guerra en Ucrania, y Canadá y Justin Trudeau se han mostrado como unos defensores de la intervención occidental en esta guerra en territorio ucraniano. Un tema que llama la atención es que la diputada Chrystia Freeland, actualmente, quien es una de las probables líderes que podrían llegar a encabezar el Partido Liberal, tiene una muy mala relación con Putin, parece que es declarada persona non grata. Hay señalamientos de que como descendiente de ucranianos, su abuelo fue colaboracionista nazi, de manera que también ha sido una persona que ha impulsado la intervención occidental y la participación canadiense con capital, con bastante dinero, para apoyar al gobierno de Ucrania, cuando en Canadá hay necesidades para su propia población que no se están cubriendo, y también esa es otra situación que ha terminado impactando en Justin Trudeau. Claro, que lleguen conservadores al poder en un país como Canadá, donde también en Europa han estado ganando terreno bajo esta línea política, ¿tiene algún significado, Oliver? Es parte de lo que está sucediendo en el mundo occidental, en las democracias occidentales, este hartazgo de la sociedad civil frente a gobiernos que no están resolviendo las problemáticas, y de ahí el incremento de gobiernos populistas. El caso de Pierre Poilievre podremos catalogarlo como un político también populista, pero es un político joven con experiencia. Ha logrado conectar de manera excelente con la población, diciéndoles lo que quieren escuchar, señalando a Justin Trudeau como el responsable de todos sus males, cuando en realidad estructuralmente Canadá ha venido descomponiéndose en las últimas décadas, a veces por falta de pericia de sus políticos, y otras tantas debido a proyectos que buscan de una u otra forma el desmembramiento del antiguo Estado benefactor en Canadá, la crisis inmobiliaria, la crisis en el sistema de salud y la crisis en educación son la mejor muestra de cómo Canadá ha dejado de ir haciendo lo que tenía acostumbrados a la sociedad civil. Canadá era un ejemplo de desarrollo humano a principios de siglo, y año con año va descendiendo en estos índices de desarrollo humano, lo cual es lamentable para un país, insisto, que es rico y con muchos recursos como Canadá. Claro, Oliver Santín, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN, de la Universidad Nacional Autónoma de México, gracias por el análisis sobre este tema, la dimisión de Justin Trudeau allá en Canadá. Buenos días. Buenos días, a tus órdenes. Un gusto, Guadalupe. Igualmente, te mandamos fuerte abrazo y lo mejor para este año que está comenzando. Y precisamente, miren, ante este anuncio de Justin Trudeau, Donald Trump siempre aprovecha para insistir. Su narrativa, convertir a Canadá en la entidad 51 de Estados Unidos, es este mensaje al que se unió el millonario Elon Musk, propietario de Tesla y de la red social X, además de ser ahora colaborador muy cercano al próximo presidente de los Estados Unidos. Les contamos más. Al conocer la renuncia de Justin Trudeau como primer ministro canadiense,
el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en redes sociales: a muchas personas de Canadá les encanta ser el estado número 51. Estados Unidos ya no puede sufrir los enormes déficits comerciales y subsidios que Canadá necesita para mantenerse a flote. Justin Trudeau lo sabía y renunció. Si Canadá se fusionara con Estados Unidos, no habría aranceles, los impuestos se reducirían mucho y estarían totalmente seguros de la amenaza de los barcos rusos y chinos que los rodean constantemente. Juntos, ¿qué gran nación seríamos? El empresario Elon Musk, quien fue designado por Trump como encargado de la próxima oficina Eficiencia Gubernamental, ha utilizado la red social X, que compró en el 2022, como un rifle político para defender a la derecha internacional. El también defensor de la minoría étnica Boer, creadora del apartheid en su natal Sudáfrica, ha calificado a Trudeau como estúpido insoportable y tratado de alentar su reemplazo en más de una ocasión. Y es que su candidato es el líder conservador canadiense Pierre Poilievre, quien exige elecciones inmediatas. Lo que necesitamos ahora es certeza, y la única manera en que llegue es convocando ya elecciones para que el pueblo pueda decidir. Poilievre ha usado como campaña el fin de la migración a Canadá, otrora país abierto a los extranjeros. Ha prometido disminuir el gasto público y es un ferviente admirador de Donald Trump. Estamos dentro de una negociación mayor con el presidente electo de Estados Unidos, que llega con un mandato masivo y poderoso, que ha probado que puede sentir debilidades de poder de forma lejana. El caso de Trudeau no es la excepción. Usualmente Musk enaltece a figuras que buscan desmantelar el Estado social. Por ejemplo, ha apoyado abiertamente a figuras como los presidentes de El Salvador y Argentina, Nayib Bukele y Javier Milei, respectivamente, conocidos por favorecer y aliarse con las élites económicas. Federico Campbell Peña. Y bueno, mientras algunos consideran que el próximo gobierno estadounidense cruzó la línea de la soberanía diplomática con Trudeau, apoyado precisamente por el brazo de los comentarios y algoritmos de Elon Musk en su plataforma global X, Elon Musk multiplicó sus blancos hacia Europa por esta misma vía, provocando más de una reacción. Por ejemplo, el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron acusaron al dueño de X de difundir mentiras. En los últimos días, Elon Musk ha publicado una serie de comentarios en los que culpa al primer ministro británico de ser cómplice en un escándalo de abusos sexuales contra menores, presuntamente ocurridos hace más de una década. Y Starmer refutó los comentarios de Elon Musk, aunque no mencionó el nombre del multimillonario, quien además estará al frente del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental de Donald Trump. Aquellos que están difundiendo mentiras y desinformación lo más lejos y lo más ampliamente posible no están interesados en las víctimas, están interesados en ellos mismos. Y horas después, el presidente francés Emmanuel Macron acusó a Musk de apoyar una nueva red internacional de reaccionarios que representa, dijo, grandes intereses financieros privados. Hace 10 años, si nos hubieran dicho que el propietario de una de las mayores redes sociales del mundo apoyaría una nueva internacional reaccionaria e intervendría directamente en elecciones, incluida Alemania, ¿quién se lo habría imaginado? Y estas declaraciones se suman también a las críticas del canciller alemán Olaf Scholz contra Elon Musk por sus comentarios sobre la política internacional de países europeos y a quien acusó de interferir en las próximas elecciones allá en Alemania. Se trata de un empresario de medios global. Lo que es nuevo es el hecho de que con los algoritmos no es seguro cómo se forma la opinión, que está organizado por las estructuras de estos sistemas. Ese es un problema, pero no el decisivo. El factor decisivo es que el señor Musk ha apoyado un partido que es de extrema derecha y, como podemos ver, no solo actúa en ese sentido en este país. Vámonos con otros asuntos. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su apoyo a las y los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos. Anunció que este miércoles 8 de enero se va a reunir con personas, embajadoras y cónsules para analizar planes de defensa de nuestros connacionales. Y también que se difunda y se promueva lo que está ocurriendo en México y la defensa del proyecto de nación que tenemos. Y particularmente para los consulados,
Lo que estamos planteando pues es una estrategia de mayor apoyo a los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos, en general, para disminución de trámites, que no haya las filas que normalmente hay, que haya más información. La declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum se da a pocos días de que Donald Trump asuma la presidencia en Estados Unidos y ante sus reiteradas amenazas de impulsar una deportación masiva de indocumentados. Sheinbaum puntualizó que se destinarán los recursos necesarios para la defensa de los derechos de nuestros y nuestras compatriotas, que se contará además con el apoyo legal de abogados tanto en la Unión Americana como en México. Se aumentó el número de... Pues en realidad no se contrata abogado por abogado, sino bufetes de abogados que ayudan a la defensa de los mexicanos y mexicanas que están allá y además dan información permanentemente. Entonces, vamos a destinar lo que sea necesario para apoyar a nuestros hermanos y hermanas que están en Estados Unidos. Y después hay muchas redes de voluntarios también, de muchos migrantes que hoy son abogados, que están allá en bufetes y que dan también su trabajo voluntario. Una acción que dijo es para que las y los mexicanos sepan qué hacer y se preparen ante la posible llegada de agentes migratorios a sus casas o centros de trabajo. Bueno, que se tenga toda la información, que llegaran a su lugar de trabajo, qué deben de hacer, cómo deben de afrontar una situación así y a dónde deben de llamar. Y en esta amplia cruzada de defensa de nuestros paisanos migrantes allá en Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, reiteró la promesa de defender por la vía jurídica a nuestros compatriotas que residen allá en la Unión Americana ante precisamente las amenazas de deportaciones masivas al inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump. Así lo declaró el canciller durante la reunión que sostuvo ayer con embajadores. No están solos. Y nuestra tarea y nuestra responsabilidad es acompañarlos en todo momento. Este es el mensaje de la Cancillería mexicana a las y los paisanos que viven en Estados Unidos, a quienes promete una defensa por la vía jurídica ante la amenaza de deportaciones masivas con el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump. Confiamos en esta Secretaría plenamente en el derecho como una herramienta fundamental para apoyar a nuestros connacionales que así lo requieran en cualquier circunstancia que lo requieran y defender con esas herramientas sus derechos independientemente de su condición migratoria. Al inaugurar la 36ª reunión de titulares de embajadas y consulados, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, detalló que se reforzaron las estructuras de los consulados a fin de que la red consular sea una fuente de apoyo, confianza y defensa de los derechos de nuestros paisanos. En total, la fuerza jurídica que hemos logrado concentrar en los consulados, los equipos jurídicos, incluyendo abogados y asistentes, suman 2.610. Y si se requieren más, incorporaremos más. Digo que ya se realizaron los primeros contactos informales con el equipo de Donald Trump y que la relación con Estados Unidos se mantendrá en términos de coordinación y colaboración. Vamos a esperar que las conversaciones y las pláticas ahora que entre ya en funciones el nuevo presidente y su equipo, pues nos puedan permitir seguir avanzando en estas líneas que son coordinación, toda la que se requiera, cooperación, por supuesto, hay una agenda bilateral que tendrá que revisarse, pero también es muy claro que no habrá subordinación. El canciller invitó al personal diplomático mexicano a trabajar con profesionalismo, inteligencia, análisis, decisión y con los cuidados que las situaciones ameriten. Se trata de desplegar una diplomacia inteligente y efectiva, no una diplomacia de narrativas huecas. 11 Noticias, Judith Hernández.
En la reunión con cónsules y embajadores también participó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien compartió con los representantes de México en el exterior la estrategia de seguridad planteada por la presidenta Sheinbaum. En redes sociales, García Harfuch señaló que en conjunto se reforzará el panorama de cooperación internacional en materia de seguridad. En un encuentro de carácter privado, el funcionario destacó el papel de la diplomacia mexicana en esta estrategia, ya que dijo se fortalecería mediante colaboraciones con actores internacionales considerados estratégicos. Bueno, después de 3 años y 3 meses, Ken Salazar terminó su periodo como embajador de Estados Unidos aquí en nuestro país. En su última conferencia de prensa, insistió en la cooperación multilateral con estrategia central en la lucha contra la producción y tráfico de fentanilo. El fentanilo es problema mundial. Está muriendo gente. Entonces, ahí se requiere la cooperación y el esfuerzo, sí, de México y Estados Unidos, pero también de muchos otros países, que hemos unido arriba de 100 países en este esfuerzo contra el fentanilo. Tenemos que trabajar este tema juntos y eso lo hemos hecho. Tengo mucho optimismo de la presidenta Sheinbaum y de Omar García Harfuch por el trabajo que han hecho. Ken Salazar regresará esta misma semana a Estados Unidos. El encargado de negocios de la embajada, Mark Johnson, quedará a cargo de la representación diplomática mientras llega el embajador designado por Donald Trump, el coronel en retiro de las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense, Ronald Johnson. Mientras tanto, en Estados Unidos, la victoria de Donald Trump fue certificada por el Congreso en sesión conjunta que se realizó en el Capitolio en Washington. Exactamente hace 4 años, recordemos, el mismo proceso fue interrumpido por los seguidores de Donald Trump en un histórico asalto al Capitolio, luego de que asegurara Trump que su derrota frente a Joe Biden había sido producto de un fraude. Y ya está aquí Miguel de la Cruz. ¿Cómo estás? Buenos días, adelante. Gracias, Lupita. Buenos días a todos. El Festival de Escritores y Literatura en San Miguel de Allende se llevará a cabo del miércoles 12 al domingo 16 de febrero. Y la Fiesta de las Letras celebrará en grande su 20º aniversario. El hombre de la foto es el escritor estadounidense John Irving. En 1976 destacó internacionalmente al publicar la novela El Mundo según Garp, que pasó a la pantalla grande. Antes había escrito 3 novelas: Libertad para los osos, La epopeya del bebedor de agua y Doble pareja. La suerte volvió a sonreírle con la adaptación de su 6ª novela, Príncipes de Maine, Reyes de Nueva Inglaterra. John Irving con esta película obtuvo el Oscar a Mejor Guión. Ahora, a principios de 2025, asistirá como invitado al Festival de Escritores y Literatura en San Miguel de Allende, que con esta y otras presencias celebrará su 20º aniversario. Esta leyenda literaria norteamericana nos va a acompañar. Va de hecho a presentar su novela, que en este momento sigue siendo inédita, está en proceso de publicación, que se llama Reina Esther, Queen Esther en inglés, y que es una continuidad de Príncipes de Maine, Reyes de Nueva Inglaterra. Entre otros asistirá el escritor afroamericano Percival Everett, de Canadá John Byland, la escritora estadounidense naturalizada mexicana Jennifer Clement, el escritor mexicano Jorge Fernández y la canadiense Anne Michaels. La ganadora del premio Gilles Prize, que se acaba de anunciar hace unos días, y que es el premio más importante en las letras en Canadá. Entre conferencias y clases destaca una charla taller en torno a los lectores del siglo XXI. Del 12 al 16 de febrero de 2025, San Miguel de Allende se viste de literatura, se viste de libros, se llena de autores, tanto de México, de Estados Unidos y de Canadá. Los pormenores se pueden consultar en Festival de Escritores y Literatura en San Miguel de Allende. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, vámonos al libro del día. Es Crónica 6, compilación realizada por Antonio Ortuño, editada por la UNAM. Este libro en voz de su compilador.
La UNAM tiene desde hace unos años esta colección que anualmente publica un libro dedicado a reunir crónicas. En algún momento el espíritu era un poco como lo mejor de la crónica en ese año, pero se ha ido abriendo también a la recuperación de crónicas que tengan ya más tiempo publicadas. Este año por primera vez también a la confección de crónicas especialmente para el libro, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, crónicas sobre la gente que apuesta. Tenemos crónicas sobre las apps de ligue, tenemos crónicas sobre OnlyFans, tenemos crónicas también sobre pues la vida nocturna. La idea, como te digo, era ahondar en distintas realidades y un poco pues no volver a transitar los senderos que ya se hubieran transitado en la selección. Bueno, y luego con el 11 avanzamos 334 páginas de Largo Instante del Incendio, ensayo biográfico sobre José Vasconcelos de Rafael Mondragón, editado por el Colegio Nacional. El X de hoy es de Rubén González y dice: la impresión que tengo al leer los textos de las 2 últimas décadas de la vida de José Vasconcelos es la de un dolor insoportable y que da terror y no puede expresarse directamente y que deriva de un relato marcado. Gracias por esta aportación. Hoy se cumplen 39 años de la partida del escritor mexicano Juan Rulfo. Conocido por su novela Pedro Páramo y el libro de cuentos El Llano en Llamas, también escribió poemas. En su honor, el poema del día, Cada suspiro, que dice: cada suspiro es como un sorbo de vida del que uno se deshace. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Creo que me deshice de un sorbo de vida ahorita que dije voy a hacer el poema tal cual lo está diciendo Miguel de la Cruz. Sí. Y yo no dejé que pasara. Miguel, te vemos mañana. Muchas claro, gracias. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en el 11. A las 7:02 en la hora del centro seguimos en 11 Noticias con más información. Les recuerdo que pueden participar en nuestra pregunta del día. ¿Estarías dispuesta o dispuesto a invertir en un vehículo eléctrico para circular en tu ciudad? Estamos recibiendo su comunicación. Muchas gracias. Al final de este espacio de noticias leeremos y compartiremos sus mensajes. Vámonos con más información y precisamente sobre este tema para hablar de la creación de la armadora de autos eléctricos en México. Esta mañana queremos agradecer la conversación con el encargado del proyecto Línea, Roberto Capuano. Roberto, un gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Guadalupe, muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Roberto, cuéntanos, el Instituto Politécnico Nacional tiene la encomienda de desarrollar parte importante de este proyecto. ¿En qué van? Pues ayer tuvimos el gusto y la emoción de anunciar que estamos lanzando el inicio de este proyecto que llamamos la armadora o línea. La armadora será la primera fábrica, o bueno, mejor dicho, armadora de vehículos, mini vehículos mexicanos hecha por ingeniería mexicana. Un mini vehículo es un vehículo eléctrico que se carga con un enchufe común y corriente de casa. Son vehículos de bajo costo y particularmente útiles en un ambiente urbano. Ayer anunciamos 3 diferentes soluciones de mini movilidad que ofrecerá Elolínea. La primera será una solución de movilidad personal para los jóvenes que requieren un coche, para las madres que llevan a sus hijos a la escuela, para la gente que normalmente está recurriendo a las motocicletas como alternativa de transporte. Para estas personas queremos dar una solución más segura y también asequible. Tenemos una solución de movilidad de barrio, lo que actualmente hacen los mototaxis básicamente en las ciudades del país. Muchas ciudades de nuestro país utilizan mototaxis. Y la tercera solución que anunciamos ayer fue una solución para entregas de última milla. Las que ocurren en zonas urbanas, principalmente entregando pues lo que se vende en el comercio digital, las aplicaciones de conveniencia y demás. Esto fue lo que anunciamos el día de ayer y lo empezaremos a trabajar con 2 instituciones técnicas, yo diría las 2 mejores instituciones técnicas del país, el Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México. Ambas organizaciones van a dedicarle investigadores de tiempo completo al proyecto y será con ellos y con ellas que comenzaremos el desarrollo tecnológico de lo que será Elolínea, la armadora y los vehículos Olínea. Claro, ya hay prototipos de estas unidades. ¿Cuándo podremos verlos ya en la realidad, poder utilizarlos, verlos circular en las ciudades del país? Pues lo antes posible. Tenemos, por un lado,
muchas ganas de salir lo antes posible. Por otro lado, tenemos que avanzar con pies de plomo y con mucha disciplina y determinación hacia nuestra meta. Y esto quiere decir que nuestro principal reto no es tanto la tecnología, sino la tecnología a ese costo. Porque anunciamos ayer que esperamos tener un costo de entre 90 y 150 mil pesos, dependiendo de cuáles de las 3 alternativas que mencioné uno guste adquirir. Entonces, de eso realmente depende. Ayer mencionamos en la mañanera que nuestra meta es llegar al partido del Mundial del 2026, que será el inaugural en el Azteca, llegar en una línea. Claro. Oye, esta cuestión de refacciones y de dónde vamos a poder conectar estas unidades eléctricas, háblanos un poco más de ello. ¿Es cualquier enchufe que conocemos nosotros para poder recargar, no sé, algún aparato electrónico, o son establecimientos especiales donde va a tener que acudir el propietario de estas unidades a poder recargar su vehículo? Háblanos más sobre esto, Roberto. La recarga de los mini vehículos se puede dar en cualquier enchufe convencional de casa. Un mini vehículo consume aproximadamente lo mismo que un microondas cuando se está recargando. Y en ese sentido no hay problema, no se requiere infraestructura especial. Si hoy en día alguien compra un vehículo convencional eléctrico y quiere recargarlo en casa, necesita instalar infraestructura especial, un cargador de pared que inclusive tiene un contrato eléctrico separado. Los mini vehículos son distintos. Claro. Eso por un lado. Y por otro, las refacciones. Tenemos nosotros en el país una gran tradición de fabricación de vehículos y también por eso hace este proyecto tan interesante, porque mucho de lo que buscamos integrar en el vehículo ya se fabrica nacionalmente por fabricantes que operan desde acá. Hay que entender, cuando hablamos de refacciones, sí, que este vehículo pues, será producido en México principalmente con componentes mexicanos, por lo cual no debiese de haber un problema de disponibilidad de autopartes cuando sean necesarios. Claro, una recarga de batería, estamos hablando de unidades móviles, autos eléctricos para zonas urbanas. Una recarga de batería, ¿qué kilometraje, por decirlo de alguna manera, me da? ¿Cuánto tiempo de uso? ¿Y cuál es, digamos, el nivel de vida que tienen estas unidades, Roberto Capuano? Una batería entre carga y carga tiene un rango de alrededor de 100 kilómetros. Eso es lo que estimamos lograr. ¿Y por qué 100 kilómetros? Sí. Porque el 70% de la población del país vive en zonas urbanas y dentro de estas zonas urbanas el 80% de las necesidades de movilidad son de 30 kilómetros o menos. Entonces, eso nos hace ver que 100 kilómetros son suficientes para la movilidad de una persona que puede llegar en la noche a su casa a recargar durante 5 o 6 horas para que su vehículo al siguiente día ya esté completamente lleno. Claro, y el nivel de vida que tienen estas unidades, ¿cuál sería? Los vehículos eléctricos, y eso no solo los mini vehículos, los vehículos eléctricos en general tienen vidas largas, muy largas, sí, porque tienen un beneficio, una virtud, y es que los motores y el tren motriz son mucho menos complejos que un motor de combustión interna. Cuando llegamos al gobierno de la Ciudad de México con la doctora Sheinbaum, los trolebuses que estaban operando en la ciudad tenían más de 30 años operando. Bueno, si bien no es ideal que haya trolebuses tan viejos operando en una ciudad, lo digo para ilustrar que la movilidad eléctrica, los motores eléctricos son altamente duraderos si son bien cuidados, ¿no? Son tecnologías que duran muchos años. Claro, entramos a una industria competitiva. Roberto Capuano, encargado de este proyecto Línea de Autos Eléctricos, ¿contra quién vamos en este desarrollo de unidades en una industria que, digamos, están haciendo en México? ¿Esto nos va a permitir también, por otro lado, exportar estas unidades? Pues sí, el mercado consideramos que es muy atractivo porque es un tipo de vehículo que no se ve aún con mucha prevalencia en México, pero que ya se ve en países que se parecen a México. Sí. Entonces creemos que hay un mercado latente que vamos a poder atender con estos productos. La competencia realmente, estamos creando una categoría nueva porque no somos ni una motocicleta ni un vehículo subcompacto.
Una motocicleta cuesta entre 20 y 30 mil pesos, 40 mil pesos tal vez, y un subcompacto, el más barato del mercado actualmente, cuesta 230, 240 mil pesos. Estos vehículos caen al centro, en un área, en un nicho de mercado que no es atendido por los fabricantes tradicionales que operan y venden vehículos en México. Ahora, ¿tienen proyectado cuántas unidades de manera inicial serían las que saldrían al mercado? ¿Hay una manera pues ya de entrar a este diseño con estas unidades? ¿De cuántas estaríamos hablando de manera inicial, Roberto? Difícil de saber en este momento, porque una de las cosas que estamos nosotros haciendo es haciendo el análisis de mercado para poder dimensionar cuál de los 3 segmentos es con el que vamos a empezar. Queremos empezar con el que más sentido haga para nosotros y comercialmente. Hay que recordar, ayer anuncié que buscaremos que Olinea sea una empresa con inversión pública e inversión privada, lo cual quiere decir que será una empresa que buscará las ganancias, y creemos que es importante porque si no lo hacemos así, pudiera ser que la empresa no tuviera viabilidad a largo plazo en un sector tan competido y tan dinámico como es la movilidad eléctrica. Entonces, el número preciso no lo sé. Sí. Sin embargo, se venden alrededor de 2 millones de motos al año, y un número grandísimo de mototaxis operando en el país, tan solo en la Ciudad de México y en la zona metropolitana del oriente del Estado de México, se mueven alrededor de 60,000 mototaxis todos los días. Entonces el mercado es muy grande y tenemos que asegurarnos que el producto que nosotros traemos es competitivo y atractivo para no solo los usuarios, los consumidores, en el caso de los mototaxis, sino también y particularmente para los operadores, que serán los dueños y los operadores de estos vehículos. Claro, hablamos de armadoras regionales, así lo presentaron el día de ayer en la conferencia matutina. Ahí mismo se van a vender estas unidades, y nos pregunta también el auditorio si habrá cómodas mensualidades, se ofrecerán a crédito, tendrá que ser el pago directamente por la cantidad total. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Roberto? Sí, a ambas preguntas. Es muy importante que el financiamiento en este tipo de vehículos se dé de forma que haga mucho sentido y para el usuario. ¿A qué me refiero? La movilidad eléctrica tiene un costo de operación mucho más bajo que la de un vehículo convencional de gasolina. Para darte una idea, 1 litro de gasolina en un subcompacto que cuesta como 23 pesos el litro, pues dará unos 15 kilómetros, ¿no?, de rendimiento. Un coche eléctrico con 1 kilowatt-hora más o menos recibes el mismo número de kilómetros, pero el kilowatt-hora cuesta entre 2 y 3 pesos. Entonces la reducción en costo es muy grande, lo cual quiere decir que un buen esquema de financiamiento haría que este tipo de vehículos fueran muy accesibles para una gran parte de la población, y eso es parte también de nuestro reto y de lo que buscamos lograr con el proyecto. Y perdóname, la primera parte de tu pregunta, las armadoras regionales. Exacto. Este tipo de vehículos, por ser tan de bajo costo, tenemos que cuidar con mucho cuidado los costos en todos lados. Entonces, mandar un vehículo de Sonora a Yucatán, pues tiene un costo importante por cada vehículo, y si el vehículo cuesta 90, 100 mil pesos, eso pues no puede matar el modelo de negocios. Entonces, lo que hemos estado investigando y buscamos desarrollar son armadoras locales, es decir, que llegue el vehículo desarmado a la península de Yucatán o al centro del país o al Bajío, y ahí mismo se ensamble el vehículo y se venda. A eso nos referíamos con armadoras locales. Es un concepto que estamos estudiando y que creemos que puede funcionar. Obviamente esto tendrá emplacamiento, tendrás que tener tu seguro de auto como cualquier otro vehículo. Sí, por supuesto, ser un vehículo emplacado y emplacable, claro. Y como todos los vehículos hay que considerar que requerirá un seguro. Muy bien, pues estamos al tanto de cómo evoluciona este proyecto Olinea. Roberto Capuano, pues muchas felicidades porque es un gran proyecto, muy interesante, y seguiremos muy de cerca el trabajo que ustedes realicen. Gracias y buenos días. Muchas gracias, Guadalupe, a ti y a todos. Buenos días.
Gracias, hasta pronto, muy buenos días. Pues ahí está aclaradas algunas de sus dudas. Ustedes como auditorio del 11 nos plantearon. Roberto Capuano, encargado de este proyecto Línea de Autos Eléctricos, ha respondido a algunas de ellas y por supuesto daremos respuesta a la pregunta del día de si ustedes están en condiciones de adquirir una de estas unidades. Participen con nosotros. Mientras, nos vamos con otros temas porque cerca de cumplir los primeros 100 días de su gobierno, la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum está al alza. Este lunes el diario El Financiero publicó esta encuesta. Establece que Claudia Sheinbaum cuenta con 78% de aprobación ciudadana. De acuerdo con el sondeo, 36% de las y los mexicanos reconocen que el gobierno de la presidenta es mejor de lo que esperaban, mientras que 42% asegura que el desempeño ha sido justo como lo esperaban. El periódico Reporte Índigo también presenta otra encuesta que señala un respaldo del 90% para la presidenta Sheinbaum. El 47.3% de los encuestados dice que el desempeño de la mandataria ha sido bueno, mientras que 43% lo califica como muy bueno. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó cualquier riesgo en la organización de la elección judicial del próximo 1 de junio, al señalar que los preparativos avanzan conforme a lo planeado. No hay riesgo. Va a participar el pueblo de México. El 1 de junio vamos a elegir jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras, magistrados del Tribunal Electoral, a los responsables del Tribunal o del área de justicia del Poder Judicial. Es decir, vamos a elegir entre todos y entre todas al Poder Judicial. Señaló que el Instituto Nacional Electoral cuenta con propuestas tanto de boletas como sobre la organización de la elección y adelantó que se reunirá con integrantes del Consejo Electoral el próximo 9 de enero. La Suprema Corte de Justicia empezó este lunes su último periodo de sesiones bajo la actual estructura del Poder Judicial. El próximo 1 de junio, sabemos, habrá elecciones. La primera parte de la elección de jueces, juezas, ministros, ministras, magistrados y magistradas mediante el voto popular. Esto implica cambiar la forma de integración de la Corte y la transformación del Consejo de la Judicatura en el Tribunal de Disciplina Judicial. En la inauguración del periodo de sesiones de la Corte, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá insistió en criticar la reforma al Poder Judicial. Nuestra Constitución fue capaz de preservar nuestra vida institucional y nuestra soberanía durante la Segunda Guerra Mundial y las décadas de conflicto internacional que le siguieron. Y el 1 de junio, con la elección de jueces, magistrados y ministros, llega a su fin una era en el Poder Judicial que fue establecida bajo la presidencia de Ernesto Zedillo. La reforma al Poder Judicial de Zedillo se convirtió entonces en uno de los vehículos de lo que por décadas funcionó como instrumento de la alianza política del PRI y del PAN. Vamos a ver este trabajo especial de nuestro compañero reportero Luis A. Méndez. El presidente caminaba por el pasillo central de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un centenar de trabajadores del Poder Judicial lo abuchearon. No a la reforma, no a la reforma, le gritaron. Para los especialistas, el presidente sometió el Poder Judicial al Ejecutivo. Fue la llamada sedillización de la Corte, es decir, ministros y ministras que respondieran al recién llegado presidente Ernesto Zedillo y no al saliente Carlos Salinas de Gortari. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Con la iniciativa se estableció reducir de 26 a 11 ministros y que su permanencia en el cargo fuera solo de 15 años. Se creó el Consejo de la Judicatura Federal como instancia administrativa y se establecieron las acciones de inconstitucionalidad. A Zedillo le bastaron 26 días para realizar su reforma judicial. El 5 de diciembre de 1994 hizo la propuesta. El 18 de diciembre obtuvo el aval del Senado y 3 días después el de la Cámara de Diputados. Promulgó la reforma el 31 de diciembre de 1994. En ese entonces, los actores del poder cerraron filas con Zedillo. Hasta la Iglesia se unió a la aprobación. Incluso,
el panista Felipe Calderón Hinojosa apoyaba que se les hiciera juicio a los jueces. Fueron días en el que el priismo se alió con el panismo, pues el PRI ya no tenía la mayoría calificada para pasar la reforma. Por primera vez, un gobierno priista incluía en el gabinete a un integrante de la oposición. Zedillo nombró al panista Antonio Lozano Gracia como Procurador General de la República. A 30 años de esa reforma, en la opinión pública se difunde que fue en beneficio del Poder Judicial y que hubo consenso, pero algunos testimonios se escaparon a la narrativa priista y panista. Divide a ministros reforma judicial. Preocupan despidos en la Suprema Corte. División entre magistrados ante la iniciativa de reforma. Incluso existió la propuesta del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos de que los impartidores de justicia fueran electos por voto del pueblo. La caricatura política también retrató la reforma judicial de Zedillo. En una de ellas se ve a una rata gigante vestida de ministra. Con una garra sostiene un mazo de juez y con la otra un espejo. Mientras dice, sigo pensando que no me queda tú. La rata le habla al sastre que le confecciona la toga. Ese sastre es Ernesto Zedillo. En su último informe, en 1994, como presidente de la Corte, Ulises Schmil, frente a Ernesto Zedillo, aceptó la reforma. Los hombres y mujeres que integramos a la Suprema Corte de Justicia sabemos, como ministros y como juristas, que las únicas funciones que podemos ejercitar son aquellas que nos otorgan la Constitución y las leyes que de ella emanan. Finalmente, PRI y PAN aprobaron la reforma. 26 ministros se fueron a receso en diciembre de 1994. Para el 1 de enero de 1995 ya no regresaron a sus sillas. El periodista Miguel Ángel Granado Chapa reseñó que ya no hubo más protestas. Los ministros desterrados se fueron a un dorado despido con una pensión anual de 2 millones de pesos. El 1 de enero de 1995 entraron en vigor los cambios constitucionales. Para el 26 de enero, el Senado eligió a los 11 ministros y ministra de las 18 personas propuestas por Zedillo mediante un acuerdo entre el PRI y el PAN. Al día siguiente, los y la nueva ministra rindieron protesta. Sin embargo, el periódico Reforma demostró que los senadores priistas recibieron las cédulas de votación con los nombres impresos, es decir, ya estaban marcadas en favor de algunas propuestas zedillistas. Para febrero de 1995, en el aniversario de la Constitución, el nuevo presidente de la Corte, José Vicente Aguinaco, celebraba la zedillización del Poder Judicial, al que llegó bajo el amparo, sí, de Ernesto Zedillo. Las reformas recientes al Poder Judicial, pues contribuyen a elevar la transparencia y eficacia del sistema de impartir justicia en consonancia con los reclamos de la sociedad. Los cambios del priista pasaron a segundo plano en la opinión pública ante la continuación del conflicto en Chiapas por el levantamiento armado. Vino la devaluación del peso y la consecuente crisis económica en el país. En las primeras semanas del sexenio surgió una severa crisis económica. Era esencial enfrentarla de inmediato. Decidí hacerlo hablándole al pueblo con la verdad. Esa devaluación, que el propio Zedillo calificó como una decisión firme, fue aplaudida por el nuevo presidente del Poder Judicial, Luis A. Méndez. Vamos a la información internacional. Jean-Marie Le Pen, líder histórico de la extrema derecha en Francia, falleció este martes a los 96 años, según lo informó su familia a la agencia de noticias AFP. Le Pen, que llevaba varias semanas ingresado en un centro asistencial, falleció al mediodía hora de Francia, y estaba rodeado de sus seres queridos, de acuerdo a un comunicado dado a conocer justamente por sus familiares. En Atlanta, Georgia, un sujeto armado asesinó al guardia del consulado de Honduras, quien era mexicano.
Otra persona resultó herida. El agresor fue detenido por la policía y se presume que sería hondureño. El gobierno de México condenó enérgicamente el tiroteo y lamentó la muerte del connacional. El Consulado de México en Atlanta solicitó a las autoridades una investigación transparente para dar con el responsable y así garantizar justicia a la familia del ciudadano mexicano. El consulado está en contacto con la policía, con el Consulado de Honduras y también con la familia de nuestro paisano para ofrecer el apoyo consular que se requiera. En Ecuador, el ex vicepresidente Jorge Glass regresó a su celda en el penal de máxima seguridad de La Roca, allá en Guayaquil, del que fue evacuado el domingo luego de que internos realizaron un motín. Su abogada, Sonia Vera, aseguró que se trató de un atentado contra la vida del ex vicepresidente ecuatoriano y denunció también que las autoridades de ese país están jugando con su vida deliberadamente al exponerlo a un entorno en el que no se le protege. En la red social X, la abogada de Glass escribió: si algo le sucede, será un crimen de Estado. Glass fue encarcelado el 6 de abril pasado tras ser sacado por la fuerza de la Embajada de México allá en Quito, cuando policía ecuatoriana irrumpió en la sede diplomática violando el derecho internacional. En Australia, la ultraderecha se perfila para gobernar al país por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente de ese país, Alexander Van der Bellen, encargó a Herbert Kick, líder del conservador Partido de la Libertad, que conforme un nuevo gobierno. Con esta decisión, el líder opositor se podría convertir en canciller federal. El señor Kickl tiene la confianza de encontrar soluciones viables en el marco de las negociaciones gubernamentales y quiere esa responsabilidad. Se lo he pedido expresamente, por lo que le he dado de instrucciones que inicie negociaciones con el Partido Popular Austriaco para formar un gobierno federal. El Partido de la Libertad fue creado en 1945 por jerarcas y simpatizantes nazis. Durante décadas se mantuvo como una fuerza política menor hasta los últimos años, cuando aumentó su popularidad. De hecho, el movimiento ultraderechista obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones de septiembre pasado. El resultado obligó al presidente a negociar con otras fuerzas políticas para conformar un nuevo gobierno de coalición. Las negociaciones fracasaron este fin de semana. El recién nombrado presidente del Partido Popular Conservador, Christian Stocker, anunció ayer públicamente que está dispuesto a entablar negociaciones gubernamentales con el Partido de la Libertad de extrema derecha. Esta es la nueva situación a la que nos enfrentamos. Y mientras tanto, frente al Palacio Presidencial de Viena, cientos de personas se manifestaron contra la llegada de la ultraderecha al poder. El Papa Francisco nombró a la primera mujer para un alto cargo del Vaticano. Simona Brambilla, monja italiana del 59 años, será prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada, uno de los principales organismos de la Curia Romana, encargado de todas las órdenes religiosas de la Iglesia Católica. Este cargo es equivalente a un ministerio de Estado. Uno de los objetivos señalados por el Papa Francisco al tomar esta decisión es el de otorgar a las mujeres más funciones de liderazgo en el gobierno de la Iglesia. Les recuerdo nuestra pregunta del día para que se sumen, participen en la conversación. ¿Estarías dispuesto o dispuesta a invertir en un auto eléctrico para circular en tu ciudad? Gracias por su participación. Leeremos sus respuestas al final de este espacio de noticias. El corte es breve y regresamos con más aquí en el 11. A las 7:31 en la hora del centro del clima. Carlos Guevara Casas, bienvenido, buenos días. Buenos días, Lupita, buenos días a todos. Y en efecto es la información meteorológica para el día de hoy, que se intensificará el frío en nuestro país por el desarrollo de la segunda tormenta invernal de la temporada sobre el noreste mexicano, que entre otras cosas producirá nevadas en zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua. En el resto del país amanecemos bajo los efectos del Frente Frío número 21,
con lluvias fuertes en Tamaulipas, Tabasco, Chiapas y el sur de Veracruz. En nuestra imagen interpretada también dibujamos a la corriente de chorro subtropical que aportará bastante humedad y lluvias en Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Por esta onda gélida, las temperaturas van a caer hasta menos 15 grados esta mañana en las zonas montañosas de Chihuahua y Durango y hasta los menos 10 grados Celsius en las partes altas de Baja California, Sonora y Coahuila. Por esta razón, las autoridades de protección civil recomiendan vestir con al menos 3 capas de ropa, usar cubrebocas, evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias y poner especial atención en niñas, niños, adultos mayores, enfermos crónicos y también en animales de compañía. No se olvide de cuidar también precisamente a nuestras mascotas. El viento soplará del norte en el Golfo de México y las rachas alcanzarán los 90 kilómetros por hora en el istmo de Tehuantepec, pero el viento también se intensificará en el noroeste mexicano por esta tormenta invernal. Ahora sí, vamos al pronóstico regional. Y empezamos en el sureste. Cielo nublado y ambiente frío es el que continuará en el sureste mexicano con viento del norte de hasta 90 kilómetros por hora en el istmo de Tehuantepec y rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, así como oleaje de 2 a 4 metros de altura en costas de Veracruz y también de Tabasco. Vaya frío con el que se amanece en el norte del país, particularmente en las zonas altas, donde los termómetros van a caer ya por debajo de 0 grados Celsius. Esta noche nevará en Chihuahua, así que abríguese muy bien. El viento también soplará en el norte de Tamaulipas. De igual forma, nevará en sierras de Baja California y Sonora. Las temperaturas caerán drásticamente y los vientos oscilarán entre 60 y 80 kilómetros por hora en la península de Baja California. Y para la otra península, para la de Yucatán, también bajarán las temperaturas. El cielo estará medio nublado con precipitaciones en Campeche. El viento del norte alcanzará velocidades de 30 a 50 kilómetros por hora en costas de esta región. Y en la zona central del país tendremos cielo medio nublado durante esta jornada, ambiente frío por la mañana y fresco por la tarde con vientos de 15 a 30 kilómetros por hora. La entrada de humedad del Océano Pacífico provocará lluvias en los altos de Jalisco y en la Sierra de Nayarit. Aún así, el ambiente será cálido en las zonas costeras. Y hasta aquí la información del estado del tiempo y lo invitamos a que nos escriba sus dudas y comentarios sobre materia climática a través de nuestra vía de contacto en la red social X, @11 Noticias TV. Que tenga usted un cálido día sin importar el clima. Vamos a cambiar de información y como cada año la ilusión de las niñas y los niños pues se renuevan al encontrar debajo del árbol los juguetes que les trajeron los Reyes Magos, quienes a pesar de pues las travesuras que hayan cometido, nunca se olvidan de ellos. Vamos a ver la siguiente información. El Día de Reyes empezó muy temprano este lunes. Los Reyes Magos leemos todas las cartas de todos los niños y estamos aquí contentos de estar aquí regalando juguetes y rosca, riquísima. Niñas y niños se levantaron muy tempranito, sabían que desde primera hora del día iban a tener un buen repertorio de regalos esperándoles bajo del árbol de Navidad. Hice una carta y la dejé en el árbol, les pedí un peluche de Stitch gigante, unas bolitas que traen como algo sorpresa adentro. Un juego de mesa. Mis papás se despertaron como a las 5, algo así, y escucharon un ruido, entonces eran los regalos y me levantaron bien temprano. Hilda y Griselda, madres de familia, coincidieron en la felicidad y emoción por la magia que envuelve a los niños con la llegada de los Reyes Magos a los hogares mexicanos. Ellos se emocionan, ¿por qué? Porque en este tiempo comen con muchos compañeritos, amigos de donde ellos viven, como ahorita estamos aquí en el parque. Aún pues tengo esta niña pequeña y es una maravilla, ¿no? Ver su carita feliz, que al despertar están ahí sus juguetes y vuelve uno a revivir su infancia. Es algo maravilloso, la verdad, vivir esto con los niños. Los Reyes Magos sorprendieron con bicicletas, muñecas, balones, entre otros regalos. Me
trajeron los Reyes un carro a control remoto. Eso es todo lo que me trajeron. Primero mi abuela me llevó a la rosca ahí en el Zócalo. Después me llevaron al tianguis donde están los juguetes y eso. Después ya en la noche hice mi carta. Gloria y su familia recuerdan que despertaron temprano para acompañar a sus hijos a comprobar si Melchor, Gaspar y Baltasar habían sido generosos al inicio de este año. Primero la carta, que es lo emocionante, después el árbol que lo pusimos desde Navidad y estábamos ya ansiosos de que amaneciera porque a las 5 de la mañana ya estábamos despiertos para ver qué había. Con todos estos nuevos juguetes, las niñas y niños han podido disfrutar en parques y jardines, áreas de entretenimiento público en las 16 demarcaciones de la Ciudad de México. Con imágenes de Miguel Escobar y Andrés Reyes, 11 Noticias, Arnold Gutiérrez. Tenemos más información en 11 Noticias desde Palacio Nacional. Continuamos aquí en el estudio con más información esta mañana en 11 Noticias. La discusión sobre la producción de alimentos transgénicos continúa y más allá de los elementos legales que esto implica, nuestro compañero Rafael Guadarrama nos explica cuáles son las implicaciones comerciales que también están presentes en este debate. Para comprender mejor la resolución recientemente emitida por un panel del TEMEC respecto a que México viola los términos de este acuerdo comercial con un decreto emitido en 2023 sobre transgénicos, no es necesario centrarse únicamente en los asuntos técnicos o científicos. Los grandes argumentos detrás se basan en la economía. También hay que tener claro que no es una discusión nueva. México desde hace más de 2 décadas se ha visto como un mercado atractivo para la industria de semillas transgénicas, es decir, las que han sido modificadas en sus genes para hacerse más resistentes a plagas o el clima. Comenzó en el sexenio de Vicente Fox. Desde esos años, empresas agrobiotecnológicas como Monsanto, ahora Bayer Crop Science, Syngenta, Cargill, DuPont, entre otras, promovieron que el gobierno creara un marco legal para introducir estos cultivos. Sin embargo, desde entonces como hasta ahora, algunos académicos, productores y organizaciones civiles se han pronunciado en contra con diversos argumentos. El primero, que México, al ser centro de origen y diversificación del maíz, no puede darse el lujo de admitir y comercializar cultivos modificados que pudieran alterar las razas nativas, las más de 60 registradas y sus diversas variedades. Lo segundo, que en la literatura científica se ha documentado que los alimentos derivados de los OGMs o transgénicos pueden causar alteraciones indeseables en las plantas y que podrían provocar problemas de salud. Y tercero, que permitir ese comercio podría provocar un acaparamiento del mercado en favor de unas cuantas empresas dueñas de las patentes de sus semillas modificadas. El cáncer de hígado estaba incrementando, pero es en los Estados Unidos donde estaba incrementando. Una vez más, en los 90s, en los Estados Unidos empieza con el incremento a la misma velocidad que el incremento del uso del glifosato y de las cosechas de OMGs. Entonces, aquí vemos esta correlación cuando lo publicamos en 2014. Con este contexto, en 2005 se quiso dar un poco de luz verde a los transgénicos en México, cuando se formalizó la creación de una comisión intersecretarial, la CIBIOGEM, para evaluar la viabilidad de las semillas. Años después, comenzaron a otorgarse permisos para siembra experimental, alrededor de 150. En 2013, gracias a un amparo obtenido por un colectivo ciudadano, se detuvieron esas siembras, situación que prevalece a la fecha. Cabe destacar que México no había tenido una postura clara frente a esta tecnología hasta el sexenio del presidente López Obrador, cuando se expresó abiertamente que nuestro país no permitiría la venta de semillas transgénicas, en especial de maíz. Esa postura se acompañó de una serie de decretos, primero en contra del glifosato, un agroquímico que se emplea en cultivos transgénicos y que llega a enfermar a sus usuarios, y en el 2023 con la prohibición de la siembra e importación de maíz transgénico.
Esta última resolución fue la que motivó a Estados Unidos y sus empresas para que promovieran una inconformidad comercial ante el TEMEC, cuyo panel falló recién a favor de esa nación. Es claro, esta es una disputa por el mercado y tiene jugadores estratégicos. Lo hace evidente el estudio Bajo la Mira, el control corporativo sobre los sistemas alimentarios en México, de la organización El Poder del Consumidor. Resalta que entidades y sus titulares participan activamente en el cabildeo legislativo y corporativo para abrir el mercado. Recurren además a argumentos supuestamente contundentes para expresar que estos cultivos son inofensivos, al mismo tiempo que restan validez a estudios que los contrastan. ¿Y qué organismos y personajes abogan por los transgénicos en México? Entre otros, el Congreso Nacional Agropecuario, el Consejo Coordinador Empresarial y la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. Participan en foros o dan posturas que demuestran su cercanía con empresas como Bayer o Monsanto, Syngenta, Cargill y DuPont. El estudio advierte que también hay políticos que juegan activamente a favor de las empresas. De México reconoce al exsecretario de Agricultura Víctor Villalobos como promotor de abrir el mercado a transgénicos. Y del lado de Estados Unidos, al todavía titular de Agricultura, Tom Vilsack, y la representante de Comercio, Katherine Tai, quien por cierto celebró con el anuncio reciente del panel de TEMEC. Es el negocio del maíz transgénico, un gigante al que México quiere y ha decidido combatir. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Ya nos vamos, pero antes, Armando Gama, les queremos agradecer que hayan participado con nuestra pregunta del día. Así es, mucha participación. La pregunta justamente es, ¿estarías dispuesta o dispuesto a invertir en un vehículo eléctrico para circular en tu ciudad? Muchas respuestas, Lupita. Claro, iniciamos con la de Jorge Guevara, que dice, sí, con mucho orgullo, hecho en México. Bien, Jorge. Fersco Pérez también nos dice que sí es accesible, estaría también adquiriéndolo e invirtiendo. Claro que sí. Fernando Ascari Vargas, él da un sí, debemos apoyar lo hecho en México. Otra usuaria nos dice pues que no estaría dispuesta a invertir, aunque es muy cierto que dice lo hecho en México está bien hecho, claro. Aunque, bueno, de momento dice no invertiría en un auto así. Los autos eléctricos es todo un tema, ¿eh? Pastrana Trinidad, claro que sí, es necesario para apaciguar el calentamiento global, una parte importante también del análisis y la discusión. Así es, y bueno, Johnny Yassi nos dice que no va a cambiar su bocho por nada. Y bueno, pues algunas de las respuestas, Guadalupe. Bueno, bocho que ya es un auto de colección porque ya no los hacen prácticamente, pues igual que no cambie su bocho por nada. John McClain, sin duda, dice, él sí, es una nueva opción que las grandes potencias están apropiando y es justo que México sea también potencia mundial. Y también tenemos reacciones en el Twitter. Exactamente. Bueno, pues el sí ganó, por supuesto, con el 68%, mientras que el no obtuvo el 32%. Lupita, pues es una apuesta enorme que está haciendo nuestro país para impulsar la electromovilidad y justamente claro, impulsada por el Instituto Politécnico Nacional. Sí, ahí está el Instituto Politécnico Nacional encabezando este proyecto. Entonces, casi 7 de cada 10 personas que participaron en nuestra encuesta dijeron que sí, le apuestan a los autos eléctricos. Nos vamos, Armando Gama, hasta mañana. Hasta mañana, Lupita, hasta mañana a todos nuestros televidentes. Agradecemos a Karen Kenia Roberts por el vestuario. Buenos días. Gracias. Gracias.